Bueno, vamos a sumar a la conversación a Nelson Salas. Él es abogado penalista. ¿Cómo está, Nelson? Buenas tardes. Buenas tardes, Karim. Mucho gusto. Bien, estamos hablando de estos polémicos vínculos con Hermosilla. ¿Cómo ve usted, de alguna manera, esta politización que ha tomado el caso, que lo planteó Juan Pablo Hermosilla desde el primer minuto? Cuando se filtran los audios, él planteaba que esto era una maniobra política. ¿Qué le parece a usted que se haya desviado un poquito el tema hacia ese punto, hacia ese foco? Era de esperar que cuando se hiciera pública la cantidad de información en relación a los mensajes de WhatsApp del abogado Hermosilla, aparecieran diversos nombres en la palestra, desde efectivamente fiscales del Ministerio Público, que muchas veces son la contraparte o la parte coadyuvante cuando son abogados querellantes, hasta personas del índole político. Por ende, cuando se recibe esta cantidad de información, efectivamente comienzan a salir nombres a la palestra que desplazan tal vez el foco de atención de los eventuales delitos de corrupción a terceras personas que pudiesen o no estar vinculados. No necesariamente ser mencionado en un mensaje de WhatsApp o tener conversaciones por WhatsApp implica que exista un acuerdo. Ahora, claro, no, enviar un mensaje o recibir un mensaje o tener una conversación por sí solo no implica ningún tipo de irregularidad, pero tal vez el contenido de eso sí pueda hacerlo. ¿Le parece a usted que la fiscal regional debió inhabilitarse o al menos debió haber transparentado que ella en algún minuto le envió su currículum a Luis Hermosilla? Porque fue quien dirigió la acusación en la audiencia que se llevó a cabo durante 5 días. No necesariamente debía en forma previa hacer público este hecho. ¿Por qué? Porque según lo que por lo menos la fiscal regional ha referido, ella envía efectivamente su currículum vitae, pero no hace ningún tipo de requerimiento adicional. Y además entendemos que si ella, por ejemplo, hubiese solicitado medidas cautelares de menor intensidad, uno pudiese malinterpretar o asociar este hecho, el que ella le haya enviado previamente su currículum, a una falta de rigor en su trabajo, a una falta de exigencias en cuanto a las medidas cautelares. Pero ocurre en este caso todo lo contrario, o sea, la fiscal regional, quien efectivamente habría tenido conversaciones a través de WhatsApp, o por lo menos le habría enviado su currículum al imputado, aplica el máximo rigor de la ley y por lo menos es bastante gravosa en sus exigencias con el imputado. Bien, abogado, bueno, aparece el caso Cabal, aparece el ex fiscal Guerra, el actual fiscal nacional Ángel Valencia. Le quiero preguntar de todo eso, pero tengo que hacer una pausa. Nos tenemos que separar un momento. Estamos hablando de los coletazos y las repercusiones que han tenido los nuevos antecedentes que han surgido en el caso Audios durante esta semana. Recordemos que el miércoles les van a entregar la defensa la transcripción de estas 700.000 páginas con los chats del abogado. Pausa y volvemos. Bien, estamos de regreso, son las 4:03. Estamos hablando del denominado caso Audio, las repercusiones políticas que ha tenido esto. Estamos junto al abogado penalista Nelson Salas. Abogado, ¿cómo cree usted que está el mundo político hoy a la expectativa de que de alguna manera su defensa, Juan Pablo, su hermano, conozca la transcripción de estas más de 700.000 páginas con contenido? ¿Hasta dónde puede llegar esto? ¿Va a haber alguna filtración, cree usted, por parte de Juan Pablo Hermosilla del contenido de estas conversaciones? Yo creo que va a haber una filtración, pero no necesariamente de Juan Pablo Hermosilla. Ocurre lo siguiente, usted me pregunta cómo está el mundo político. Yo creo que está preocupado y también estamos a puertas de elecciones municipales, por ende, una causa de esta envergadura es muy fácil, entre comillas, utilizarla para fines políticos. No digo que la causa tenga un fin político en sí, pero una causa de estas características, con el tipo de personas de alta connotación pública vinculados, es muy fácil vincularla. Entonces, cuando Juan Pablo el miércoles reciba estas transcripciones, si se filtra una u otra información, el día de hoy va a quedar la duda. ¿Quién la filtró? El Ministerio Público, la filtró el propio abogado defensor, y por ende creo que sí van a existir más filtraciones y creo que sí van a haber filtraciones que van a tener fines políticos, van a tener repercusiones políticas.
O sea que en definitiva Juan Pablo Hermosilla tenía razón cuando planteó que esto se trataba de un tema político, ¿no? ¿Quiénes, a su juicio, deberían o van a tener acceso a estas conversaciones? ¿Los querellantes también o solamente la defensa de Luis Hermosilla? Los creyentes tienen derecho a pedir copia de todos los antecedentes de la investigación. Por ende, ellos pueden pedir efectivamente una copia del vaciado telefónico y en este caso de todas las conversaciones. El Ministerio Público, dependiendo del contexto de los casos, puede en algunos casos manifestar una oposición y entregar información parcial. Entonces, la pregunta es, ¿pueden los creyentes pedirlo? Sí. ¿Lo van a pedir? Muy probablemente sí. Se requieren todos los antecedentes. Y el Ministerio Público tendrá que tomar una decisión, si los entrega en forma íntegra todos los antecedentes o entrega únicamente los que considere que pueden ser constitutivos de delito y que puedan tener relevancia en relación al caso. Ahora, respecto de algunas conversaciones, como es en el caso del señor Crispi, no se conocerían porque estarían protegidas, ¿no?, bajo el secreto profesional. ¿Qué tipo de conversaciones o de los diálogos que tuvo Luis Hermosilla se van a conocer y cuáles no y por qué? Efectivamente, gran cantidad de las conversaciones que debe tener el colega Luis Hermosilla están resguardadas bajo el secreto profesional. Y en ese contexto es una información que tiene un resguardo especial. La propia ley lo establece de esa forma. Incluso cuando se establece, por ejemplo, la interceptación de llamadas telefónicas, es una doble excepción o sumamente excepcional poder interceptar una llamada, por ejemplo, entre un abogado y un cliente. En este caso en particular, es el Ministerio Público quien tendrá muchas veces que hacer este filtro de qué información puede ser entregada o no para resguardar el secreto profesional. Depende de la defensa, en este caso de la defensa de Luis Hermosilla, me imagino que van a pedir que sea lo más restrictivo posible. Sin embargo, si se constata y el Ministerio Público constata o los funcionarios de la PDI cuando hacen las transcripciones constatan hechos constitutivos de delito, tienen la obligación de denunciar y iniciar un proceso. Entonces va a haber que analizar caso a caso, conversación a conversación, hasta dónde llega este límite del secreto profesional versus la obligación del Ministerio Público de investigar e imputar actos constitutivos de delito. Ahora, lo que vamos a ser testigos en los próximos días me parece que puede ser extremadamente grave para todo el sistema político, ¿no? Efectivamente, este es un caso que va a marcar un precedente, va a haber un antes y un después. De hecho, ya en la práctica profesional, yo diría que existe un antes y un después de la formalización de Luis Hermosilla. Las comunicaciones entre abogados, entre colegas y entre abogados y fiscales, y a veces entre abogados y algunos funcionarios públicos, muchas veces se realizaban vía WhatsApp o de forma o llamados telefónicos con cierta informalidad. Pero el día de hoy, producto de este caso, la verdad es que existe un resguardo adicional y está todo muy protocolar. Todas las conversaciones con fiscales o requerimientos ante jueces de garantía, por ejemplo, jueces de corte o ministros de corte, son efectivamente el día de hoy a través de todos los protocolos, todos los conductos regulares o generales. Abogado, de todo lo que hemos conocido del caso Audios, del caso de Luis Hermosilla hasta ahora, ¿qué es lo que a usted le ha parecido más grave? ¿Las conversaciones, los audios, la forma en cómo se le pagaba a funcionarios públicos, los nombramientos de ministros, de jueces, el tráfico de influencias en los círculos del poder? ¿Qué es lo que a usted le parece más grave de todo lo que hemos conocido en este caso? Del caso en sí mismo, lo que me parece más grave es que efectivamente existe una esfera de poder que sea transversal en distintos sectores políticos, en distintas instituciones, y que a través de ese poder o de esa red de contacto se logre efectivamente acuerdos más beneficiosos o tratos más favorables. Eso en sí mismo de este caso me parece muy relevante. Y lo otro que me parece muy relevante también es el rol del gobierno o esta discusión que se provoca entre Juan Pablo Hermosilla y el presidente y el ministro Cordero a propósito de una intervención. Porque acá existe efectivamente un plazo de 5 días para apelar, pero cuando el presidente de la República, tal vez la máxima autoridad, por lo menos la máxima autoridad del órgano ejecutivo,
hace un comentario en un sentido, la verdad es que las expectativas de esa apelación decrecen, ¿ya? Y es muy complejo para una corte, para una sala de la corte, tal vez revocar dicha resolución con esta presión adicional, no solo la presión mediática o popular, sino que política. Y efectivamente este choque entre poder del Estado me parece muy relevante. ¿Por qué cree usted que el presidente Boric hizo el punto que hizo en ese minuto, en la forma como lo hizo, en medio de una actividad de otro tema, donde hace bueno, recibe una verdadera ovación de la gente que estaba ahí, ¿no es cierto?, cuando interviene, no hace lo mismo con casos que le tocan a su sector político? ¿No midió todo lo que venía después de haberle dado de alguna manera un pasegol a Juan Pablo Hermosilla para politizar este caso que venía siendo estrictamente judicial? Puedo, ¿O hay un parece rédito que fue, o sea, político, hay un beneficio político que es mayor para el presidente? no, o sea, lo que yo observé de esas imágenes es que fue un acto totalmente espontáneo y natural. El presidente, a mi juicio, se salió del rol de presidente de la República y fue un acto genuino, natural y espontáneo que no correspondía y que claramente trae repercusiones porque como máxima autoridad del Poder Ejecutivo no puede intervenir en decisiones del Poder Judicial. Sí. Y yo creo por lo menos que fue, de esto ni siquiera diría que fue de mala fe, sino que fue espontáneo, pero desafortunado. Y tal vez Ah. eso obedece a inexperiencia. ¿Usted cree que fue un error de ímpetu más que haya sido planificado, no? Abogado, Absolutamente. sí, lo de Daniel Jadwe, ¿qué le parece que se haya revocado su prisión preventiva después de 90 días? Es complejo dar una opinión sin tener conocimiento acabado Ok. de los fundamentos. Sin perjuicio, escuché sí al colega Manrique. Refirió que una exposición de 2 horas debe ser una exposición de bastantes antecedentes. El señor Jado ya llevaba 90 días en prisión preventiva. El hecho de cesar en su cargo, me imagino que también debe haber sido una circunstancia relevante. O sea, es complejo dar una opinión, pero creo que, según lo que se expuso en esta breve entrevista, existían nuevos antecedentes y la prisión preventiva efectivamente es excepcional. Es la última medida cautelar posible de aplicarse. Existen otras medidas cautelares que deben aplicarse y parece por lo menos a priori razonable un cambio de cautelar. Perfecto. Bien, abogado Nelson Salas, abogado penalista, gracias por conversar con nosotros esta tarde, que esté muy bien. Muchas gracias, Karim. Que tenga buenas tardes. Igualmente, que tenga buena semana.